Cierre sus ojos. Amado Señor, te agradezco mucho esta libertad que en muchos países no existe. Te agradezco que tengamos la libertad de reunirnos a escuchar de tu palabra, a reflexionar en ella, y que con esta libertad podamos también reunirnos a orar y tener acceso a tu sagrada palabra y poderla compartir con libertad. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a valorar esta bendición, que nos ayudes a vivir con intensidad como hijos tuyos y que hoy convenzas nuestros corazones del tipo de iglesia que tú estás esperando. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces se toca, o no muchas veces, siempre se toca en los básicos, en los cursos elementales, a los cuales espero la mayoría de aquí esté inscrito. Y si no, bueno, pues creo que todavía, si no me fallan las cuentas, puede hacerlo, o véngase de oyente si es que no se puede inscribir, pero involúcrese en su palabra, en la palabra de Dios. La iglesia de Jesús fue fundada hace más de 2000 años. No fue una obra de la casualidad ni de las circunstancias. Su fundación forma parte de un plan divino para la salvación de la humanidad. Y quiero iniciar esta conversación con Dios de este día de reposo, haciéndolos reflexionar en una pregunta. ¿Formamos parte de esta institución divina? Es decir, ¿formamos parte de la iglesia de Jesucristo? No responda, reflexiónelo, porque a veces estamos tan confundidos que pensamos con que asistir a un templo, las instalaciones son un templo, formamos parte de la iglesia. Y la verdad es que el templo es un local en donde uno se reúne a hacer cualquier cosa. Podemos aquí reunirnos a aprender artes y oficios y sigue siendo un local. La iglesia es otra cosa. La iglesia la formamos piedras vivas, cada uno de nosotros. Pero para que esas piedras vivas puedan estar contadas dentro de la iglesia, hay que reunir ciertas características y esto es lo que hoy vamos a revisar. Y yo quiero pedirle a alguien, un varón, hermano Jerabe, ¿no? Porfas. Voy a leer y actuar, y lo he hecho varias veces, pero es importante que lo comprendamos así, porque este es uno de los versículos que por malinterpretarse genera mucha confusión e incluso puede llevarnos a cometer herejías. Mateo, que es nuestro texto base, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. En este texto hay dos protagonistas, Jesús y Pedro. Guardando las debidas proporciones y con todo el respeto que me merece, voy a intentar solamente actuar o decir las palabras que Jesucristo le dijo a Pedro, porque es importante que usted vea el contexto real de lo que se estaba diciendo en ese momento. Si lo leemos superficialmente, Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre quién, según lo leímos así de rapidito, estaba edificada la iglesia o iba a ser edificada la iglesia? Sobre Pedro. Y eso dista mucho de la realidad. Eso no es cierto, es una mala interpretación por leer rápido y sin comprensión la Biblia. Lo que el Señor estaba diciendo, ahora imagine la escena, repito, con temor y temblor voy a ser Jesús y mi hermano Jera va a ser Pedro. Jesús le estaba diciendo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, piedra pequeña, una piedrita pequeña.
tú eres Pedro, un granito de arena, vaya, tú eres Pedro, pero véanme por favor, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre esta Petra, un peñasco gigantesco, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro solamente recibió palabras del Señor ubicándolo. Acababa de responder a una pregunta muy importante. Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro fue el único que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted lea el pasaje, es un pasaje hermoso en casa, pero las palabras de Jesucristo le estaban diciendo muy bien, Pedro, pero no te la creas, porque tú eres un granito de arena, una piedra chiquita, un Petros, chiquito. Pero sobre esta Petra, un peñasco gigantesco, edificaré mi iglesia. La iglesia está fundada sobre Jesucristo mismo. Gracias, hermano. No sé si le quedó un poquito más claro el pasaje, pero eso es lo que estaba diciendo el Señor. Ahora, dígame una cosa. Es lo mismo, se requiere la misma cimentación para construir un rascacielos de 300 metros de altura que para construir una casita de palma y troncos? No. Sobre esta Petra, dice Jesús, edificaré mi iglesia. No estaba planeando edificar cualquier cosa. En el Nuevo Testamento interlineal, lo voy a leer, dice, yo también te digo, estoy en el mismo pasaje, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él mismo, edificaré de mí la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay una versión, Nácar Colunga, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré yo mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En estas dos versiones se nos amplía un poquito más el panorama. La iglesia de Jesucristo fue fundada sobre Él mismo y nace de Él mismo. Y la iglesia de Jesucristo tiene un solo fundamento, que es esa roca gigantesca, que es Jesucristo. ¿A qué tipo de edificación se refiere esta gran afirmación? Déjeme aclararle una cosa. Hay dos palabras en la Biblia que se traducen como iglesia al español. Una es el griego eclesia. Y esto hace mención o se refiere a los llamados a salir fuera, o un llamado a salir fuera, o a una asamblea. Nosotros somos los llamados a salir fuera. ¿Fuera de dónde? Del pecado donde estábamos metidos. ¿Quién salió del pecado? A ver, levante su mano. Ah, mire, entonces usted que levantó su mano forma parte de la eclesia. El Señor nos llama a salir fuera. Y en hebreo es el vocablo kahal, que significa congregarse. Si unimos estos dos conceptos, el griego y el hebreo, obtenemos un concepto maravilloso. Dios nos manda a salir fuera del pecado para congregarnos en su nombre, para unirnos en su nombre. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Ahora, usted puede decir, bueno, tú estás sacando de contexto lo de la roca y todo eso. Bueno, vamos a dejar que la Biblia conteste quién es la roca. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Recuerde, nuestro versículo base decía, tú eres Petros, una piedra chiquita, y sobre esta Petra, una roca, edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, ¿quién es la roca?
Cristo. ¿Quién es esa Petra inamovible? Jesucristo. Y sobre esta roca espiritual es que la iglesia del Señor está fundada. Tiene un solo fundamento, Jesús. Para que usted responda si está en un lugar correcto, si se está reuniendo en un lugar correcto, el lugar donde usted se reúna tiene que tener como fundamento a Jesucristo. No puede tener a ningún otro como fundamento. Sí, hay siempre en todas las iglesias personas que iniciaron la obra, pero eso no es el fundamento. Esos son los valientes que decidieron hacerle caso al Señor. Pero la obra siempre es de Jesucristo, la iglesia siempre será de Jesucristo y su único fundamento es Cristo. Y el único libro de texto que se debe de estudiar a profundidad en la iglesia es la Biblia. Ahora, esta iglesia que se describe en el Evangelio, ¿se parece a la iglesia actual? Vamos a mirar algunas cosas para responder esta pregunta. Marcos capítulo 14, versículos 39 y 40. Marcos 14, 39 y 40. Están hablando de Jesús y dice, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Versículo 40, al volver otra vez los halló ¿cómo? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Amados hermanos, ¿sí estoy bien en el texto? Es que me espanta. Miren, hermanos, la iglesia actual duerme, está cómodamente dormidita, acurrucada, unos con otros, apretujaditos, dándonos calorcito, cómodamente dormidos, porque nuestros ojos están cargados de sueño. Nuestros jóvenes se aburren en los mensajes, no llevan Biblia. Nosotros venimos muchas veces a dormirnos aquí. Nos sentimos bien porque ya venimos a pasar lista y el Señor nos vio, pero la verdad es que venimos a dormirnos y dormir en el sentido estricto de la palabra no solamente es cerrar los ojos y roncar. Dormir es también venir y no prestar atención, no llevarse nada, no anotar absolutamente nada, estar pensando en otras cosas, chateando. Es no estar atentos a lo que Dios dice. Jesús estaba orando porque estaba muy triste por lo que le iba a pasar en el huerto de Getsemaní. Y los discípulos ni siquiera dice que estuvieran cansados, sino que sus ojos estaban cargados de sueño. Dormían. Y cuando el Señor les pregunta algo, no sabían ni qué responderle. Muchas veces he tenido la tentación, no he sucumbido a ella, pero he tenido la tentación de, cuando alguien está así dormido, ir y preguntarle, amén, hermano. Porque la iglesia duerme, porque no estamos prestando atención a los tiempos. Esto no es un reclamo, pero tenemos que darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo con la iglesia de hoy, porque Jesucristo fundó sobre sí mismo la iglesia. No es cualquier cosa el cimiento que Él mismo puso sobre su iglesia. Y nosotros muchas veces lo menospreciamos y no hacemos lo que nos corresponde. La iglesia duerme. Yo les quiero felicitar porque hoy ustedes están aquí. Supe de 2 iglesias, las 2 en el norte del país, que hoy suspendieron sus cultos porque juega la selección mexicana en Rusia. Dígame si eso no es estar dormido. Yo le felicito por estar aquí. La iglesia duerme y cuando Jesucristo nos pregunta algo, ni siquiera sabemos cómo responderle.
Ni siquiera sabemos eso. No me responda. ¿Usted sabe el orden de los 66 libros de la Biblia? ¿Conoce el nombre de los 12 apóstoles de Jesucristo? Y si Jesús nos pregunta eso hoy, ¿sabremos qué responderle? A veces estamos buscando Génesis sin el índice, ¿verdad? Porque no tomamos la Biblia. Eso es dormir. La iglesia duerme. Estoy hablando de la iglesia en la actualidad y no estoy haciendo solamente referencia al Centro Cristiano Zumpango. Es de iglesia en su totalidad. Y es que otra de las cosas, de los vicios que traemos, es que confundimos a la iglesia con un local o con una población de una sola parte geográfica. Y no es cierto. La iglesia es una novia, es algo integral, está en todas partes del planeta. Hoy nos reunimos aquí porque no podemos ir a Alaska a reunirnos a esta hora. Por eso hay una iglesia local, pero la iglesia está formada por todas las congregaciones que alrededor del mundo adoran, alaban y comparten la palabra de Dios y retan a los congregantes a pasar de ser meros simpatizantes o visitantes y convertirse en hijos de Dios activos que bendigan a todos los demás en el planeta. ¿Me explico? La iglesia duerme, la iglesia no sabe qué responder. Apocalipsis 3 del 1 al 2. Vamos a revisar varios textos, así que si no me puede seguir con su Biblia, léalos en la pantalla y revíselos en casa. Apocalipsis 3 del 1 al 2. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Ojo con lo que dice Jesucristo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de ¿qué? Y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia en la actualidad es una iglesia de apariencias. Tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Tienes nombre de que vives, de que alabas a Dios. Aquí venimos a alabar a Dios. ¿Y cómo nos comportamos saliendo de las paredes del templo? ¿Qué opinión tienen los vecinos? Varón, voy a hacerte una pregunta que te va a incomodar y no la responda, hermana. ¿Qué opinión tiene tu esposa, mi esposa, de cada uno de nosotros? Venimos a la iglesia, aquí estamos, pero Sardis, la iglesia en Sardis solamente tenía el nombre de que vivía, pero la realidad es que estaba muerta. La apariencia puede engañar a todos, pero nunca va a engañar a Dios. Puedes hacer lo que quieras para comportarte como un cristiano devoto cada día de reposo, pero jamás vamos a engañar a Dios. Puedes llorar todo lo que quieras y decir amén todas las veces y danzar en la alabanza, puedes hacer todo. Pero si solamente es un disfraz dominical, nunca vas a engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la misma palabra. Por lo tanto, tengo que tener cuidado de que si yo pertenezco o no a la iglesia de Sardis. Porque puedo tener nombre de que vivo. ¿Dónde te congregas? En el Centro Cristiano Zumpango. ¡Ah, qué bien! Pero en realidad, el juez de toda carne puede estar dictaminando que tú estás muerto, porque al final del versículo dice, del versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas. Si allí tuviera un punto, tendríamos una chancecito de escaparnos, pero no tiene un punto. No he hallado tus obras perfectas, ¿dónde?
A ver, léalo conmigo. No he hallado tus obras perfectas. ¿Dónde? Delante de Dios. Puedo hacer todo para parecer perfecto y santo. Aquí, todo. Pero delante de Dios, que es al que no puedo burlar, mis obras van a ser sopesadas con justicia. Y la iglesia de hoy muchas veces vive de apariencia. La iglesia de hoy muchas veces dice, es que tú tienes que tener el mejor coche, la mejor casa, salir a las mejores vacaciones, porque si no, no eres bendecido. Y entonces todos los congregantes se esfuerzan por lograr eso. ¿Será? Tienes nombre de que vives y estás muerto. La razón, no he hallado tus obras perfectas delante de ti. No responda. Si Dios nos hace un examen sorpresa el día de hoy, en este momento, ¿cómo estarán nuestras obras delante de Dios? Solamente hay dos calificaciones posibles, o aprobamos o reprobamos. Y malas noticias, no hay extraordinario ni a título de suficiencia. ¿Es sí o es no? 0 o 10. No estoy enojado, estoy describiendo a la iglesia alrededor del planeta. Oseas 4:6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo, mi iglesia amada, la que Jesucristo fundó sobre sí mismo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La iglesia de hoy es una iglesia ignorante. Perdón, no se ofenda, me estoy refiriendo a la iglesia global. Pero somos ignorantes. Pensamos que con leer uno o dos versículos el domingo en la reunión dominical es más que suficiente para estar nutridos. Yo recuerdo cuando conocí la palabra del Señor, me maravillaba mirar cómo los demás en la iglesia, yo era nuevo, cómo los demás en la iglesia manejaban la Biblia. Les decían cualquier texto y no tendría que estar buscando en el índice ni estar hojeando mucho. Tal parecía que era automática la Biblia. Respondía el texto. Se abría allí. Las Biblias de antes estaban maltratadas porque las comentaban, porque las subrayaban. No tenían tablets, no tenían celulares, pero las usaban y las escudriñaban a profundidad. Y yo veía como muchas veces en la predicación, y a mí me pasó, uno lloraba al ver la palabra de Dios. Hay un predicador de finales del siglo XVIII, principios del XIX, que decía, va a llegar el momento en que en los púlpitos, en lugar de haber predicadores, va a haber payasos enseñando a las ovejas. Y en la actualidad hay comediantes enseñando a las ovejas. Y no hay una palabra que rete, no hay una acción práctica al terminar la predicación. No se le motiva a la congregación a participar más que en lo esencial, en lo estrictamente esencial. Y somos ignorantes. ¿Y sabe una cosa, hermano? Esa es una condición que aprovecha el diablo para engañarnos que estamos en la iglesia correcta. Usted tiene que leer la Biblia porque este que le está hablando se va a equivocar y se ha equivocado muchas veces. Pero si usted es maduro en la palabra, no me va a dejar equivocarme. Me va a decir, a ver, ¿dónde dice eso? ¿Por qué estás diciendo eso si no viene en la Biblia? No hay revelaciones especiales. Hay palabra profética segura, la más segura, a la cual hacemos bien al estar atentos.
Amado hermano, tenemos que regresar a las bases, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Es increíble que en esta época de tanta información seamos tan ignorantes en las Escrituras. Yo les dejé una tarea y la he puesto varias veces, y de todos, solamente uno me ha dicho: oye hermano, ya voy avanzando en esto, a ver cómo le hago. Quizás ya usted ni recuerde la tarea, pero yo les dije: lean todos los versículos 3:16 en la Biblia y vean en su conjunto qué les enseñan. Es motivarlos a estudiar la palabra. En el grupo de varones estamos estudiando el tema de la hombría. Y el lunes pasado, un hermano que era el más inseguro, que no quería pasar, que cuando pasó nos dijo: seguramente yo lo hice mal, nos dejó con el ojo cuadrado de la revelación tan hermosa que el Señor le dio de una sola palabra. Una sola palabra. Pero los varones estamos cansados, no podemos venir a la reunión de varones. Es mucho tiempo. Es una iglesia ignorante. Es una iglesia además que menosprecia la palabra de Dios, porque aquí no dice que fueran ignorantes, porque no hubiera quien les enseñara o porque no tuvieran el libro, acceso al libro. Eran ignorantes porque desecharon la palabra de Dios. Hoy no voy a leer la palabra, hoy no voy a escudriñarla, hoy no te voy a preguntar nada, Señor, estoy ocupado en otras cosas. La iglesia de hoy es una iglesia que menosprecia el privilegio de tener la palabra. Y yo he estado en lugares donde se beben la palabra porque no tienen acceso a ella. Sé de personas, congregaciones enteras que para poder predicar, cada quien se aprende una página de la Biblia. Y entonces cuando el pastor cita un texto, se para el hermano que sabe el texto y lo dice a la congregación. Son congregaciones en donde nadie puede faltar por ningún motivo, porque es como si una página de la Biblia fuera arrancada. Esa es la iglesia que fundó Jesucristo sobre sí mismo, no lo que estamos viviendo hoy. Menospreciamos la palabra. ¿Y sabe una cosa? Al final del pasaje dice: yo me olvidaré de tus hijos. La iglesia de hoy es una iglesia que no le importan sus descendientes. Está tan ocupada con otras cosas que lo que le pase a la generación que sigue no le importa. ¿Por qué cree que hay tanta delincuencia? ¿Qué? ¿Nacieron malos? No. Los papás no cumplimos con nuestra responsabilidad. Y no estoy hablando de los papás que no conocen del Señor. Los papás, me incluyo, cristianos de la iglesia del Señor, no cumplimos con nuestra responsabilidad. No nos interesa nuestros descendientes. No nos interesa dar buen testimonio. ¿Se da cuenta? Tito, capítulo 1, versículo 7. Tito 1, 7. Porque es, y subrayo esta palabra, necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. La iglesia de hoy dejó de interesarle el perfil bíblico de los servidores. Pensamos que como alguien sabe tocar guitarra o canta como un gorrión, debe de estar en la alabanza. Pensamos que si alguien se dedica a la docencia, debe de estar en la enseñanza. Si has leído la Biblia o no la has leído, si tu matrimonio está en orden o no está en orden, tú no te preocupes, ven y sirve. Amado hermano, el perfil está por algo. Dios no escribió la Biblia para llenar páginas y tener un libro grueso que darnos a leer por los siglos.
Dios escribió la Biblia para que normáramos nuestra conducta. Y a la iglesia de hoy dejó de interesarle el perfil. Mire, la iglesia de Hechos, cuando iban a elegir a un mesero, dijeron, busquen de entre todos ustedes varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para servir las mesas. Pero nosotros no, ¿verdad? Para que no se nos vayan a enojar, los ponemos a servir en lo que quieran. Se han enojado muchos y nos han tachado de legalistas, e incluso se han ido cuando les hemos dicho, tienes que corregir tu vida para poder empezar a servir. Tienes que arreglar esto y esto y esto y esto. Han dicho muchas cosas de este lugar, de la iglesia, del Centro Cristiano Zumpango. De mí han dicho que me dedico a separar familias y cosas por el estilo. ¿Sabe, hermano? Hay un perfil y es necesario que se cumpla. No es opcional, es necesario que se cumpla. Ahora, miramos los textos y decimos, bueno, tú échale ganas. Y el otro responde, sí, voy a hacer todo lo posible para lograrlo. No, mi amado, no es así. Si yo hago todo lo posible, cuando no lo logre, voy a decir, rayos, no lo logré. ¿Por qué? Porque hice todo lo posible. Y todo lo posible es tan ambiguo el término que interprétese como quiera. ¿Qué es todo lo posible? Pues todo lo posible, ¿verdad? No, es necesario que tú cumplas y yo cumpla el perfil. No se trata de hacer lo posible, se trata de hacer lo necesario para lograrlo. Y no estoy hablando de personas infalibles. Estoy hablando de personas que luchamos contra nosotros mismos, contra nuestros propios demonios, si usted quiere llamarlo así. Que estamos luchando contra nuestra forma de mirar las cosas para lograr hacer lo necesario y cumplir con el perfil que Dios demanda de cada uno de nosotros, porque nos hizo congregarnos en una iglesia que Él fundó sobre sí mismo. Y no creo que sea cualquier cosa ese fundamento. Pero ya hablamos mucho acerca de cómo está la iglesia de hoy. Mejor hablemos de cómo debería de estar la iglesia de hoy, tomando como base el ejemplo bíblico. Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Si nos fijamos con atención, no se trata solamente de llegar a una reunión. Usted puede decir, ya, mira, ya cumplí, estoy aquí junto con todos los demás. No se trata de eso. Unánime quiere decir una sola alma, un solo pensamiento, un solo motivo. Y yo puedo estar unido a usted independientemente del lugar geográfico en donde me ubique. Yo no necesito, para estar unido a usted, llegar a tiempo a una reunión, sino seguir la misma visión que tiene Dios. Dijimos, bueno, hemos visto que les cuesta trabajo asistir a la reunión de oración congregacional los miércoles porque quizás no tienen dinero para el pasaje, quizás lo que sea. Y abrimos casas de oración. Yo no sé cuántos de ustedes estén asistiendo a una de estas casas. A mí nadie se me ha acercado para decirme, oye hermano, yo sí puedo abrir mi casa ahora ya. Y yo no sé si usted sepa dónde están las casas, pero estamos intentando acercarlo. Les dimos intenciones de oración para estar orando por México, por las elecciones. Yo no sé cuántos de ustedes recuerden eso. Pero la iglesia estaba en Pentecostés unánime, junta, una sola iglesia, unido bajo un fin común, bendecir. Hechos 2, versículos
7 al 12. Hechos 2, del 7 al 12. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? La iglesia de Jesucristo, sobre la que Él fundó esta iglesia, es una iglesia que habla de las maravillas de Dios. No es una iglesia que se calla las maravillas de Dios porque le da miedo pasar con el micrófono. ¿Qué Dios no hace maravillas suficientes alrededor nuestro y en nosotros para que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, en el camión, en donde vayamos, se enteren de que Dios está haciendo maravillas conmigo? No es presumir, es testificar del poder de Dios. Y la iglesia de Hechos hablaba de las maravillas de Dios. La iglesia de Hechos, si yo lo puedo ver aquí, es una iglesia que impacta. Es una iglesia que no se puede quedar callada y que su testimonio impacta. Pero fíjese bien lo que dice: estaban todos atónitos, no algunos, todos, porque esa es la labor de la iglesia. Hay personas que sin Jesucristo van a ir camino al infierno, y el Señor quiere que llevemos a toda persona, en todo lugar donde nos paremos, el mensaje de las buenas nuevas. Son todos los que deben de ser impactados por la palabra de Dios, no son algunos. Así que hoy más que nunca, porque la población sigue creciendo, la iglesia tiene que ser una entidad que impacte a todos. Pero no lo va a hacer con los tabiques, lo va a hacer contigo y conmigo cuando nos decidamos a formar parte de la iglesia de Jesucristo. Hechos 2, 46 y 47. Hechos 2, 46 y 47. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Punto y seguido. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermano, la iglesia de Hechos y la iglesia de Jesucristo actualmente debe de ser una iglesia que sabe perseverar unánime. Los esfuerzos individuales no funcionan. O perseveramos todos, o es como si no lo hubiéramos hecho. Cuando yo estuve aquí una de las veces que se paró la lona y que éramos unos cuantos, y en ese entonces yo estaba utilizando bastón, así que no servía de mucha ayuda, yo vi que el esfuerzo colectivo de todos los que estábamos allí hizo posible que la lona se levantara y pesa media tonelada, y éramos 7 contándome. Los esfuerzos individuales no funcionan. Si alguien hubiera jalado un tubo de este lado y otro un tubo de aquel y otro hubiera apretado un lazo allá, la lona no se hubiera podido parar. Pero todos unánimes, juntos, perseveramos. La iglesia tiene una visión. ¿Estás trabajando con tu familia para lograr esta visión? Yo lo dejo allí. La iglesia sabe, y lo veo aquí en Hechos, es una iglesia que sabe compartir la bendición, y no me puse de acuerdo con Oscar y su familia, pero ellos trajeron parte de su bendición, de sus primicias. La iglesia de Hechos es una iglesia que sabía compartir la bendición. Dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Comparte tu bendición con alguien. Nunca seas tan pobre que no se pueda dar algo. El problema es que estamos asociando el dar con dinero. Y sí, dar es recursos,
pero nunca se es tan pobre que no se pueda dar algo. Recibí un regalo hoy. Vale muchísimo para mí. Un papel y tinta, pero salió del corazón de algunas personitas que amo. Nunca se es tan pobre para poder dar algo. Grábatelo, iglesia. Además, yo aquí veo en este versículo una iglesia alegre y sencilla. Yo no me junto con él porque es de la high, quién sabe qué vaya a pensar de mí. O no me junto con ese, mira, trae los zapatos rotos y cochinos, ¿cómo va a entrar aquí a mi casa? Amado hermano, es una iglesia alegre y sencilla. Si yo te invito a mi casa y mi casa tiene por mesa una tabla y por sillas unas tablitas puestas en cubetas, esa es mi casa. Te estoy dando de la sencillez. Y si tu casa tiene muebles lujosísimos y me invitas, esa es tu casa, pero no me invitaste a presumirla. Me invitaste con sencillez y con alegría. ¿Por qué siempre tenemos que estar con las caras largas en la iglesia? ¿Que no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas? Dígame eso. ¿No es razón suficiente para estar alegres? Además es una iglesia que sabe alabar. Es una iglesia que con su testimonio lleva bendición al pueblo. Se gana el favor del pueblo. Es una iglesia que no va y tira los papeles en las aceras de los vecinos. Es una iglesia que no estaciona sus coches en las puertas de los vecinos impidiéndoles de entrada. Así es la iglesia. Y el pueblo, aunque no estaba de acuerdo, se identificaba con ellos. Y es una iglesia en crecimiento, pero no crecimiento por el esfuerzo individual, sino porque el Señor añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 3:6. Hechos capítulo 3, versículo 6. Juan y Pedro yendo a orar, y más Pedro dijo al pordiosero que estaba pidiendo limosna: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dígame una cosa, ¿cuánto le costó a Pedro? ¿Cuántas monedas de plata o de oro le costó a Pedro darle algo a ese pobre que le estaba pidiendo? ¿Le costó algo? Él mismo lo declara: yo no tengo monedas que darte. Si eso es lo que estás esperando, te voy a dejar con la mano extendida porque no tengo nada. Pero tengo algo que vale más: el nombre de Jesús de Nazaret. Ese nombre está sobre todo nombre y no tiene valor económico que lo pueda comprar. Y nosotros tenemos ese nombre en nuestro corazón. Somos hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo podemos hacer cosas. No necesito dinero para darle algo a alguien. Necesito disposición. Necesito estar atento a mi responsabilidad. Necesito querer bendecir, es todo. Junio 30 vamos a ir a las 6 de la tarde a dar pan y café al Hospital de Especialidades. ¿Quién dice yo? Mire, como 3. Bueno, necesitamos como unas 100 piezas de pan y pues no sé calcular cuántos litros de café, pero usted haga la cuenta. Si cada uno de nosotros comprara un pan, un pan nada más, llevaríamos abundancia de bendición a esas personas que allí están tristes, que están espantadas, que no tienen recursos, y les llevaríamos el mensaje de Jesucristo. Pero si además de comprar el pan
y ponerlo en la charola, oráramos por quién va a comerse ese pan, no solamente llevaríamos una bendición física, impactaríamos su corazón. Esa es la iglesia de Jesucristo. Esa es la iglesia que Jesús fundó sobre sí mismo. Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La iglesia de Jesucristo es una iglesia en donde se enseña la palabra de Dios. No es recitarte textos, no es hacer que te aprendas textos de memoria, es explicarte los textos de tal forma que tú y yo tengamos enseñanzas muy prácticas de cómo vivir la Biblia. Es así, esa es la iglesia de Jesucristo. Regrese a Hechos 3:6 porque se me pasó a decirle dos cosas. Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La iglesia del libro de los Hechos nos enseña que es una iglesia, en la iglesia de Jesucristo, debe de ser una iglesia donde haya milagros. Pero, ojo, los milagros no pueden ser el centro de la reunión. Aquí ha habido milagros, pero no son el centro de la reunión. Y le digo, ¿por qué? Porque esto no es un espectáculo. Es comprender lo que significa cambiar de vida, de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y sí, hay milagros, y no negamos los dones ni nada de eso. Pero la enseñanza debe de ser fundamental, porque si no tú y yo solamente vamos a ir a un show. Viene fulanito, todos llenamos el lugar. Predica Enrique, ni quien se acuerde. No es así. Y no porque usted venga cuando predico yo, sino porque no es así. La enseñanza de la palabra es la que nos va a hacer libres. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? De todo. A veces la iglesia hace lo contrario de este texto, Mateo 6:33. ¿Perdón? No, ya pase a Mateo 6:33 ahora. Perdón, quise simplemente recalcar que los milagros no son el centro de las reuniones o no deben de ser. Mateo 6:33, ¿qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La iglesia lo vive al revés. Busca la añadidura, busca los milagros, busca la prosperidad, busca la felicidad, busca que no haya problemas y se olvida de buscar el reino de Dios. El reino de Dios no llega por añadidura, el reino se busca. Lo que llega por añadidura son todas nuestras demás necesidades y llegan a su tiempo y como el Señor quiere. La iglesia del libro de los Hechos no buscaba la añadidura, buscaba el reino de Dios y buscaba impactar con la palabra del reino de Dios a todos los que estaban allá afuera sin el conocimiento de Jesús. Eso es lo que hacía la iglesia de Hechos. Segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 1. Segunda carta a los Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. La iglesia del libro de los Hechos es una iglesia que buscaba la santidad y es el mismo perfil que el Señor demanda de la iglesia de hoy en día, buscar la santidad. Y la santidad no es ser infalible, no. La santidad es que cuando se cae, uno sabe arrepentirse y uno empieza a caminar en la corrección de ese error. Sabe pedir perdón.
En la iglesia de Jesucristo vemos siervos, no vedettes, no estrellas. No vemos que decían, a ver, ábranle paso, ahí viene Pablo, ahí viene Juan. No, ellos eran siervos de todo. Pablo mismo dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Si está tomando nota, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Es una iglesia de siervos, es una iglesia que se ocupa mucho en servir con excelencia. Es una iglesia que sirve a los demás. ¿Quién puso las tarimas para la escenografía de ayer? ¿Quién sabe? Y no importa. ¿Sirvieron? Gloria a Dios. Así de simple. La iglesia de Jesucristo es una iglesia, y le voy a dar las dos últimas características, y con esto termino. Es una iglesia que hace lo que está en Hechos 7:60. Hechos 7:60. Esteban, puesto de rodillas cuando lo estaban apedreando, clamó a gran voz, ¿y qué dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mataron. Pero la iglesia de Hechos nos enseña a perdonar las ofensas del otro. ¿Usted cree que en la iglesia donde permanece Jesús hay lugar para los rencores? ¿Usted cree que en la familia que fundó Jesús hay lugar para la amargura y para estarnos reclamando constantemente? La verdad, no. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que sabe pedir perdón, que sabe perdonar a los demás. Esa es una característica, y es una de las principales características. Y la segunda característica, Mateo 5:23. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, ojo, no dice que tú tienes algo en contra de tu hermano, sino que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amado hermano, no solamente saber perdonar, también es pedir perdón. ¿Cómo cuesta trabajo eso? Pero esa son dos principales características de la iglesia de Jesucristo. Si tú no sabes pedir perdón y no sabes perdonar, cuestiónate si estás en la iglesia. Y no digo del local, sino si tú perteneces a la iglesia. Y yo quiero dejarles una acción práctica. Pónganse por favor todos en pie y pasen aquí entre estos dos tubos las personas que tengan alguna necesidad por la cual quieren que oremos. Aquí, solamente, pónganse en pie, pero solamente pase aquí a estos dos tubos las personas que tengan alguna necesidad. Aquí, hagan así, háganse bolitas, allí. ¿Ya? Pásenle rápido porque tenemos poco tiempo. Pásenle rápido. Mire, ¿ok? Bien. Ahora, todos los que no pasaron a este lado, por favor, vamos a ponernos alrededor de ellos. Les voy a mostrar qué es la iglesia de forma muy práctica. Póngase alrededor de ellos y entrelace sus brazos así, mire. Entrelace sus brazos así. Póngase alrededor de ellos, ¿ya? Ahora, péguese porque tenemos que cerrar. Cierre. Péguese mucho, mucho, mucho. No deje espacio para nada. Más, péguese más. ¿Sí? Que truenen las costillas, vaya.
¿Ya está? La iglesia, las piedras vivas que estamos unidos entre los brazos, cobija a los miembros de la iglesia que tienen una necesidad. Estamos poniéndonos nosotros como un escudo espiritual para que mis hermanos que están dentro de este círculo tengan paz, se sientan protegidos, sepan que hay alguien que se interesa por ellos y que va a orar por ellos. Eso es la iglesia, hermano. Usted pertenece a ella, entonces vamos a orar por nuestros hermanos. Levante su voz. Señor, ayúdanos a ser iglesia. Ayúdanos a vivir con intensidad este privilegio. Ayúdanos a sentirnos piedras vivas que puedan glorificar tu santísimo nombre. Bendice a mis hermanos que están dentro del círculo. Guárdalos. Tú sabes sus necesidades. Ruego en el nombre de Jesús por milagros creativos, por milagros financieros. Ruego porque tú unas familias, porque haya perdón. Amado Dios, te pido en el nombre de Jesús que tengamos una plena conciencia de lo que significa ser parte de la iglesia que tú edificas sobre ti mismo. En Cristo Jesús. Amén. Acción práctica para la casa. Y si hacemos lo mismo en casa, todos los días, si oramos un ratito por las necesidades de todos, ¿qué le parece? Y fíjese, si usted le cae muy mal a alguien y al predicador se le pone la maravillosa idea de que se ponga, entrelace sus brazos con el que le cae muy mal, ¿cómo se sentiría? Yo creo que hay que cambiar y hay que estar listos para abrazar. Es un abrazo a todos, hermanos. Dios les bendiga.